Nuestra escuela es promesa sagrada de una raza de historia valiente que en sus ansias de ser liberada una luz nueva ve en el oriente, una luz nueva ve en el oriente. Hijo tuyo seré hasta la muerte, joven madre baluarte de luz, lucharé, lucharé hasta verte, coronada de ciencia y virtud. A la escuela cantemos unidos y juremos ser leales cruzados en la lucha por los oprimidos, hasta ver sus ideales logrados, hasta ver sus ideales logrados. Juchitán, haz que surja potente en tus hijos un nuevo valor y que lleven por norma en la mente madre escuela, salud y honor. Mensaje a la niñez del Centro Escolar Juchitán. A los niños y adolescentes, incluyendo el personal docente que forman la población escolar de este centro de estudios, dirijo un afectuoso saludo y a la vez mis felicitaciones por su gran esfuerzo en el trabajo del aprendizaje, el que hoy realizan con empeño, porque es el hombre que es el honroso camino que debe de tomar y seguir todo hijo de familia que desea asegurar un porvenir halagüeño que lo conduzca a los labradores, a labrarse una vida sana y decorosa como elemento que son de la sociedad mexicana. Los invito a redoblar sus esfuerzos para lograr este noble propósito, pero para que no sigan dando palas de ciego, es preciso que desde su corta edad y mirando siempre hacia el futuro, desde hoy se forjen una meta, se fijen una meta y un propósito. Esa meta sería el punto culminante de sus provechosos estudios, y ese saludable propósito es la aplicación de todas esas energías para arribar victoriosos con su nave al puerto. No desvíen el camino, aunque sean múltiples y arduos los obstáculos que pudieran interferir en su lento transitar por los senderos de la vida. No desmayan antes de llegar, mientras manténganse firmes en los lechos diaria, porque solo así llegarán a conocer, a coronar sus deseos. La meta que antes dije es para delinear su destino, fuertes y vigorosos, llenos de aspiraciones y de realidades, como los cierran los ojos a la engañosa suerte, la que está formada por ilusiones sin fin. Si llegaran a fallar alguna vez, hecho que no tienen contemplado en sus planes, ustedes son los que deben construir y edificar su destino, y en pos de él deben lanzarse decididos, porque si es bien sabido que el hombre es el arquitecto de su propio destino y no hay que culparle a la mala suerte de sus errores. Pero si llegara a suceder, detengan por un momento la marcha, revisen sus métodos y procedimientos. Allí puede estar el error. Si lo descubren, corrijan y elimínenlo. Es el instante de reanudar el sendero, pero con nuevos brillos y la suficiente pujanza para insistir adelante, siempre adelante. Nunca pierdan de vista la estrella de su sino y tras ella aligerar el paso para llegar pronto a la consumación de
su noble y saludable fin, los saludos de vuelta con mucho respeto y a la vez les pido apretar el paso para que cada día que vaya transcurriendo puedan saborear los lauros del triunfo. Profesor Vicente Matus. Les habla Enoc Regalado Hernández. Nací en el año de 1938, el 27 de enero. Toda mi vida, desde el inicio, no hablaba otro idioma más que el zapoteco. Así ingresé en la escuela primaria Centro Escolar Federal Juchitán. En aquel entonces era el director de la escuela, el maestro Sergio Martínez. Tuvimos grandes maestros, dada la oportunidad que le dieron a Juchitán de contar con una escuela que impartieran clases únicamente maestros egresados de la Escuela Nacional de Maestros. Así recuerdo mi primer maestro de primer año, al maestro Chiñas, que nos hablaba en español, pero nosotros todo lo dirigíamos en zapoteco. De tal suerte pues que aprendimos a leer desde el primer año. En segundo año nos tocó un maestro, César Fuentes. Al poco tiempo fue cambiado por el maestro Arnulfo Guerra. En el tercero volvimos a tener como maestro a César Fuentes, un magnífico maestro, extraordinario ser humano que nos trató como niños. Así pasamos a cuarto año con la maestra Carmen Velázquez, tehuantepecana también, una gran maestra en todos los sentidos. Vestía muy bien en sus 120 kilos de peso. Así que con ella entendimos, nos enseñó, en verdad nos enseñó. Eso sí, no se te ocurra platicar porque tenía una puntería bárbara. Te tomaba el borrador del pizarrón y te la aventaba, si estabas platicando, exactamente en tu cabeza pegaba. En quinto año, el maestro Cadena, un buen maestro, también tehuantepecano. Ya hablábamos un poquito más de español y lo que debimos haber aprendido, creo que lo logramos y de esa manera llegamos al sexto año con un gran maestro juchiteco, el maestro Cástulo Arenas. ¿Cómo nos comprendía el maestro Cástulo Arenas? Después de esto, pues yo inicié en el año de 1946 la primaria y terminamos en 1951. Recuerdo muy bien cuando llegué a la escuela primaria, era su director Ursulino Rueda Sáinez, juchiteco también. Ay, ojalá que los niños de hoy estén en verdad deseosos, con hambre de aprender, que era lo que llevábamos a la escuela. Sé perfectamente bien que hoy día no les interesa mucho a sus padres, no ellos. Niños, procuren dedicarse a ponerle atención al maestro. Es suficiente. No apruebo todas las tareas kilométricas que los maestros les dejan. Pero lo que aprendan en la escuela, procuren grabárselo porque les servirá el día de mañana. Respeten a sus maestros. Hace 500 años antes de Jesucristo, ya Sócrates decía, ¿qué haremos con los jóvenes de ahora? Ya no respetan a sus madres, sus padres, ni a sus mayores. Imagínense, 2500 años después, yo les estoy recomendando precisamente respeten a sus mayores y más a sus maestros. La sabiduría que les van a inculcar ahora jamás se les olvidará. Te recuerdo cuando llegué allá
En 1946 tenía unas rejas, parecía que habían sido fabricadas en Italia por la forma caprichosa que tenían, que no sé dónde la hayan dejado. Fue lo único que le hizo falta a la escuela después de que la volví a ver. Vino el temblor y se llevó el edificio, pero no el cariño que le tiene Juchitán a la escuela. Y felicito a quienes están realizando este evento, que en verdad quisiera ser uno de ellos, pero es muy difícil aspirar a esto, porque ellos aman a Juchitán, aman a la escuela. Mi nombre es Moisés Cabrera Orozco. Nací en Juchitán, Oaxaca, el 13 de abril de 1939. Mi padre era ferrocarrilero, nos tuvimos que trasladar a varios pueblos del estado de Veracruz hasta llegar a radicar en Matías Romero, en donde inicié mis estudios de primaria a los 3 años de edad. Y por alguna circunstancia volvimos a Juchitán y tuve que ubicarme en las escuelas particulares. Una de ellas era la de la maestra Rosa Escudero. Cuando tuve edad fui a la escuela Peralta, así se llamaba la actual escuela Daniel C. Pineda, que se inauguró en 1945. Pero como la escuela primaria Daniel C. Pineda nada más tenía hasta 4º año, y yo había conocido la escuela Juchitán y el edificio, dije, no, esta escuela, tengo que venir a esta escuela. Y al 4º año ingresé en la escuela Centro Escolar Juchitán. Mi maestra fue la maestra Sara, no me acuerdo del apellido, que tuvo que ausentarse por un caso de maternidad y llegó a sustituirla la maestra Lesbia Martínez, estrenándose como maestra con nosotros. Yo no concluí ese año por vagancia, retorné al siguiente año, al mismo año de 4º, con la maestra Carmen Velázquez. Y ahí me ubiqué con ella. Por cierto, ese mismo año obtuve el primer lugar en un concurso de aritmética que se celebró en la escuela. Ahí conocí a la mayoría de los miembros de mi generación, con la que concluí el 6º año, en el año de 1952. El director era el maestro Sergio Martínez. De los maestros que hicieron recuerdos en mí, pues desde luego la maestra Carmen Velázquez, que extraordinaria maestra. También fue mi maestro Miguel Ángel Ricardes Dávila, extraordinario maestro. Lo recuerdo, era duro, enérgico, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Compañeros míos de generación, Desiderio de Gives, Julio Gurrión, Manuel Musalén, Delia Ramírez, Lugarda Chávez, Natalia Marcial. Yo era muy travieso. El maestro Ricardes nos castigaba y nos mandaba a lavar los baños de la escuela. Y mandaba a Desiderio de Gives a cuidarnos, pero era más serio. Pero eso no fue una vez, fueron varias veces porque nunca pudo domesticarnos, ¿no? El director, Sergio Martínez, de extraordinario maestro, con su silbato y abotonado hasta el cuello, su característica, ¿no? ¿Cómo era la escuela? Era un edificio extraordinario, era un honor estar en esa escuela. Si era alumno de escuela era una distinción, ¿no? Tenía su banda de guerra muy buena. En los desfiles todos desfilamos de blanco y terminamos llenos de lodo. Había una reja en la entrada que decía, tenía una leyenda que decía Fondería del Piñón, Firenze, Italia. Traducido al español quiere decir Fundición del Piñón, Florencia, Italia. Estaba a la entrada y había sido fundida en Italia. Hablé con el ingeniero Armando Jiménez. Le dije, Armando, fíjate si todavía está ¿qué le pasó a la reja? Me dice, ya no existe. Ya no existe, desde una reparación que hicieron, se la llevaron. Ese era un tesoro, esa fundería del Piñón.
ya no existe, pero era la que hacía los trabajos en la época de la independencia para México. Talejo le decían, Tachema, estos eran los dos que hacían las veces de prefectos y de intendencia, ¿no? del aseo. Me acuerdo muy bien de los festivales que los preparaba la maestra Carmen Velázquez, el maestro Cástulo Arenas, y tomaban parte ellos también en las veladas, eran protagonistas también. Amenizaba siempre esas veladas un joven cantante, alumno de 4º año, que se llamaba Jesús Enestrosa Chuyodo. Tenía una voz extraordinaria, ¿no? Los bailables estaban a cargo de Natalia Marcial, de Delia Ramírez, de Lugarda, y había un compañero que tenía una vis cómica extraordinaria, cantaba, actuaba, se llamaba Francisco Javier Linares. No supe qué se hizo, no lo he vuelto a ver, ¿no? Pero era extraordinario en la actuación y siempre le asignaban un sketch, un papel ahí en esas cosas. Pues no queda otra más que disfrutar el edificio, que es el primer edificio de hormigón armado que se construyó en la República Mexicana. Se construyó en Juchitán gracias a la gestión de un general que ya casi nadie lo recuerda en Juchitán, pero que es un benemérito para nosotros, que fue el general Heliodoro Charis Castro. La escuela Juchitán es una escuela que ya hizo historia, que ya trascendió el terremoto, porque muchas cosas se van a quedar en el olvido. Ya no hay historia para ellas, pero la escuela ahí sigue, ¿no? Y seguirá, y espero que siga por muchos años. Y consejo que podría darles, soy enemigo de dar consejos. Estudiar. Vicente Fuentes Pineda, hijo de José María Fuentes y Berta Pineda. Nací en 1927, en 1942. Terminé la primaria en el Centro Escolar Juchitán. La escuela la recuerdo porque mi papá trabajó en la hora. Entonces yo desde entonces tomé participación en ella, porque iba a cuidar la escuela. Cuando mi papá no estaba, yo iba a cuidar ahí, a estar pendiente de lo que se hacía. Yo iba con mi cuaderno a apuntar las carretas de piedra que llegaban, calos, piedra, cemento, todo llegaba en carreta. La piedra se usó para la cementación, toda la cementación es de piedra. Esa vez no usaban varilla ni nada. El director, el que empezó ahí, no me acuerdo, fue el que recibió y estuvo un tiempo ahí. Ya cuando Ursulino vino, ya fue después, que ya vino como director, Ursulino Rueda Sáenz. En primer lugar, la que fue mi maestra en tercer año, una señora ya grande, de apellido Menchaca. Ese fue el tercer año, uno de los terceros, porque habían 3 tercer años. Había 3 cuartos, 2 quintos y un sexto, aparte de los segundo y primer año, ¿no? En primero yo creo que eran como 6 salones, en segundo igual. Había muchos alumnos, toda la parte acá del norte del Istmo, Tapanatepec, Zanatepec, Reforma, todo de ahí había alumnos. Estuve trabajando ahí probablemente dentro de la escuela. Yo los primeros años de mi juventud ahí la pasé a dormir ahí en la escuela Juchitán, en el suelo, en un petate. Esa escuela es una escuela de mucho prestigio en todo el país, no solamente en Juchitán. Una anécdota que te puedo contar es que cuando yo estaba de vigilante ahí en la escuela, un domingo en la tarde del año no recuerdo, pero debe ser 40, 41. Estaba yo cuidando cuando llegó el presidente, ya no había salido, Lázaro Cárdenas. Yo lo recibí ahí en la escuela. Y me pidió permiso para entrar a la escuela. Yo le dije, pásale. Lo pasé. Muy presente tengo esa anécdota. Y bajó y con unas personas que traía en su coche, entraron y anduvieron viendo toda la escuela por dentro. Yo sentí que él le tenía mucho cariño a la obra esa que hizo. Yo creo que es una de las escuelas más grandes que había hecho en toda su gestión también.
porque con mucho orgullo le estaba presentando a las gentes lo que estaba haciendo, lo que se hizo. Terminó y me dio las gracias y se fue. Compañeros, muchos. Actualmente viven ayer me habló uno de Houston, Texas, se llama Rolando Orozco, Tarrola, le decimos, de Cheguillo. Ahorita debe tener 94, 95 años. Otro de ellos fue Héctor Gómez Castillo, militar de Cheguillo también. Otra de sus compañeras es Noemí Ferra, estaba Florentino, papá del amigo, y Rosendo Ruiz, su hermano. Habían terminado la primaria también y no tenían manera de seguir estudiando. Por esto la mayoría de estos alumnos que terminaron en esa época, todos son militares. Decirles nada más que se dediquen, si saben leer, que lean todo lo que puedan leer, revistas, periódicos, libros. La misma lectura te va enseñando lo que debes de leer después. Ese es el consejo que yo puedo dar. Si saben leer, que lean todo lo que puedan. Mi nombre es Víctor Ángel Toledo Altamirano. Soy de la generación de 1962-67. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan para felicitar a los maestros del pasado y los presentes de esta gran institución, porque han aportado mucho a nuestras generaciones. Sabemos que la educación, como decía Kant, que el hombre es lo que la educación hace de él, y eso hace que la labor de los maestros sea importante. En esta generación muy prolífica tuvimos a excelentes maestros. En el primer grado, mi maestro fue el maestro Lavariega Mendoza. En el segundo grado, la maestra Maura Aquino. En el tercer grado, la maestra Gloria Tejeda. En el cuarto grado, la maestra Adelina Chiña Jiménez. En el quinto grado, el profesor Tomás Villalobos. Y en el sexto, el maestro Daniel López Matus. Todos excelentes maestros que supieron enseñarnos no nada más la educación instructiva, sino que también la formativa, ya que nos alentaron a seguir adelante para lograr nuestros planes en el futuro, para hacernos buenos ciudadanos, buenos profesionistas. Hay muchos profesores a los que hay que reconocer que surgieron de esta gran escuela: el maestro Ursulino Rueda, el maestro Germán López Trujillo, el maestro Eustaquio Jiménez Girón, el maestro Sergio Martínez Martínez, que era el director en la época en la generación que estudié. Yo quiero reconocerlos a todos porque nos dieron los principios para poder seguir adelante. Gracias a ellos tuve la oportunidad posteriormente de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la carrera de ingeniero civil, y hace 45 años que ejerzo mi profesión y he hecho varios trabajos en diferentes estados de la República. Quiero decirles que tengo una inmensa satisfacción de pertenecer a familias muy humildes, campesinos, obreros, que en aquella época nos indujeron a estudiar y a prepararnos para seguir adelante, y eso me dio la oportunidad de conocer varios países de Europa, que es uno de los grandes logros que he tenido. En nuestra época del sexto año, uno de los compañeros fue el que llevó el primer lugar de conocimientos en el estado, y como premio fue a conocer al presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz, acompañado del maestro Daniel López Matus. Finalmente quisiera felicitar muy efusivamente a nuestra institución por estos 80 años de su fundación, y agradecer y comentarles a los maestros y padres de familia que cuiden los programas de las nuevas generaciones, ya que ha afectado mucho a nuestros paisanos que egresan de nuestras instituciones al presentar exámenes en otros estados, porque hace ya varios años en que no se ha cumplido el programa totalmente, y eso los hace vulnerables con otras instituciones del país. México requiere actualmente, con la globalización, de gente preparada, y los jóvenes deben de salir con las herramientas suficientes para poder sobresalir y destacar en su profesión. Señoras, señores, buenas tardes.
Me voy a permitir presentarme como egresado de esta noble institución. Yo me llamo Cirilo Sánchez Pineda, nací en esta ciudad de Juchitán, en la 8ª sección Cheguigo, en el año de 1948, un 5 de julio. Es un honor para mí referirme o participar en este evento tan importante para Juchitán, porque prácticamente todos nosotros los habitantes de esta noble ciudad pasamos por esta institución. En aquel entonces no todas las escuelas contaban con todos los grados. Yo, por pertenecer a la 8ª sección, me inscribí, me inicié en la escuela primaria Evaristo C. Gurrión, y esta escuela nada más contaba con el 4º año. Mis maestros fueron el maestro Ricardo, el maestro Chalín Peralta, el profesor Godofredo y el profesor Andrés. De ahí me pasé por necesidad y a la primaria perteneciente a la Escuela Centro Escolar Federal Juchitán. Ingresé en el año de 1961, en el 5º año de primaria, con la maestra Carmina. Posteriormente pasé a 6º y tuve como maestro el profesor Anatolio. Puedo decir que pasé una parte de mi vida felizmente en esa institución, en donde conocí a muchos maestros o grandes maestros y también grandes amigos. Cuento con ellos y de vez en cuando nos encontramos, nos saludamos y platicamos, y normalmente nos recordamos de algunos eventos, de algunas anécdotas correspondientes a este periodo de mi vida. En el año de 1968 llegué a la Ciudad de México para ingresar del Instituto Politécnico Nacional. Ahí realicé mis estudios con la Escuela Superior de Ciencias Químicas. Realicé la carrera de Ingeniero Químico Industrial. Egresé en el año de 1972. Posteriormente trabajé en la industria y más después regresé a mi Juchitán para trabajar en la docencia. Actualmente estoy jubilado en la docencia por el ISSSTE o por la SEP y radico en Juchitán. Yo felicito a todas las personalidades o a todos los paisanos que están haciendo posible este evento, porque es parte muy importante de la historia de Juchitán. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marciano Valencia Toledo. Tengo el honor de emitir que fui egresado de la Escuela Centro Escolar Federal Juchitán en la generación 55-61, donde cursé mi primaria, una institución a la cual reconozco cabalmente que fuimos preparados en la generación que nosotros cursamos, como todas las demás. Recordamos con cariño a todos y cada uno de nuestros maestros que nos impartieron la enseñanza. De ellos puedo mencionar algunos, que es el profesor Hilarión, el profesor Vidal Candelaria, la maestra Sodelva, el profesor Gustavo Flores, el profesor Luis Pineda y por último el profesor Vidal Candelaria, que nos dio el curso en 6º año. Afortunadamente, todos los que egresamos de nuestra institución primaria cursamos posteriormente en la escuela secundaria número 34 y posteriormente algunos partieron a la Ciudad de México y algunos nos quedamos a terminar nuestra institución vocacional aquí en Juchitán. Posteriormente terminaba la carrera en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME Zacatenco. Y es para mí una satisfacción poderme reunir con varios excompañeros que cursamos la primaria y conformamos ahora la generación 62-64 de secundaria, y tenemos como costumbre reunirnos cada primer sábado de cada mes en esta ciudad de Juchitán para comentar anécdotas y casos que nos sucedieron en aquel entonces cuando cursamos la primaria. Hacemos el reconocimiento a nuestra institución, a nuestros directores, al profesor Sergio Martínez Martínez, eterno director, quizás vitalicio de nuestra institución, para recomendarle a los jóvenes que hoy cursan en esta institución que pongan
todo lo que está de su parte para poder obtener los conocimientos que les van a servir en un futuro no muy lejano. Agradezco también a los maestros que acabo de mencionar, que nos impartieron su conocimiento. Asimismo, felicito a todos y cada uno de los integrantes del grupo de profesores que actualmente laboran en esta institución y festejemos con ellos los 80 aniversarios de esta escuela, que por cierto, justificadamente se llama Centro Escolar Federal Juchitán. Mi nombre es Daniel Luis Ruiz. Yo nací en la primera sección de esta ciudad de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Soy egresado de la escuela Centro Escolar Juchitán. Mi maestro fue el profesor Cecilio López Trujillo, profesor de 6º año, y también él fue el profesor de 5º año. Tuve como maestro de 1er año el profesor Toribio Martínez. Por razones de edad me perdí en la escuela Juchitán porque es un edificio muy grande, es mucha escuela para mí en aquel entonces, porque pues se pierde uno porque es pequeño de edad. Entonces empecé en la escuela Centro Escolar Juchitán, después me pasé a la escuela que dicen Escuela Peralta. De ahí empecé de 1er año de nuevo, pero como en todas las escuelas de las secciones nada más tienen 4º año, el 5º año tuve que regresar a la escuela Centro Escolar Juchitán de nuevo. Tuve como maestro Cecilio Trujillo o Cecilio López Trujillo. Con él terminé el 6º año ahí en el Centro Escolar Juchitán. En el año de 1946, yo le doy muchas gracias a todos los maestros que han trabajado o que trabajan desde hoy en la enseñanza de los alumnos, porque ellos sufren mucho, aunque son trabajadores de la educación, están ganando un salario, pero sufren mucho para educar a esos muchachos y a esos niños que están empezando a estudiar en estos momentos. Entonces, le doy las gracias a ellos y le digo a todos los alumnos que sean muy obedientes para que así salgan muy aplicados en las escuelas en donde ellos están estudiando. Muchas gracias. Con gusto participo en este evento de los 80 aniversarios del Centro Escolar Federal Juchitán, una institución que tiene historia. Y la historia, como decía Aristóteles, es como la maestra de la humanidad. Y decir que nosotros tuvimos la feliz participación en los años de 1957 a 1963 en esta institución, en la que puedo decirles a ustedes satisfactoriamente, aquí ostento mi certificado de educación primaria, egresado en noviembre de 1963. Mis maestros, como en realidad lo han sido todos los maestros, hombres y mujeres muy esforzados en la formación de la humanidad, de las gentes que quieren trascender. Me da gusto mencionar a la maestra Paquita, una maestra de la Ciudad de México, llegó en práctica escolar y con ella concluimos el 1er grado. En 2º grado, un maestro con estilo militar para impartir clases, el maestro Roberto Mendoza Lavariega. En 3er grado, un hombre bonachón, el maestro Miguel Sánchez. En 4º grado, un célebre maestro de mucha historia y especialista también en historia, el maestro Guillermo Flores Ordaz. En 5º grado me tocó a un gran maestro de una talla muy alto, fuerte de cuerpo y con una mentalidad de transmitir las cosas con fundamento en la realidad.
el maestro Feliciano López Félix. Hoy en día hay muchos valores que se han destruido al paso del tiempo. Hoy me siento muy a gusto de poderle decir a las nuevas generaciones que hay que estudiar no solamente para pasar con alta calificación los exámenes, sino para pasar con alta calificación a la vida. Debemos de aprender entonces, no solamente por los conocimientos, sino para la vida misma. Agradezco mucho a mis padres, a esos grandes forjadores de la educación, del hoy y del ayer, que sin duda alguna dejaron grandes huellas en nuestra trayectoria. Soy maestro rural y también formador en diferentes niveles educativos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de decirles esta experiencia. Soy su servidor José Manuel Valencia Toledo, también egresado del Centro Escolar Juchitán en la generación de 1959. Yo crucé esta escuela 7 años. Fui un poquito hiperactivo en mi época infantil, por lo cual repetí el primer año. Tenemos unos maestros muy exigentes y no nos permitían comportarnos mal. En estos años que estuve en esta escuela conocí a muchos amigos que hasta la fecha todavía convivo con ellos y que pues hemos hecho una buena sociedad. Mis maestros en aquella época eran maestros también muy excelentes, ¿sí? Entre los que recuerdo estaba una maestra, la maestra Berta, que desconozco su apellido, el maestro Efrén, que también desconozco el apellido, ¿sí? El maestro Roberto Lavariega Mendoza, también fue mi maestro, el maestro Hilarión en 3er año y en 4º año el maestro Luis Pineda. En 5º año mi maestro fue el profesor Vidal Candelaria y en el 6º año también fue el maestro Vidal Candelaria. ¿Por qué estos 2 años con el maestro Vidal Candelaria? Porque fue la época en que primera vez en esta escuela se integró un grupo musical integrado por niños, de los cuales se distinguía uno que fue un hombre, es un hombre ahorita bastante positivo. Él se llama Ricardo Valdivieso, menores de nosotros. Nosotros llevábamos el 5º, él estaba estudiando el 3er año, pero él tenía un privilegio, tenía un talento muy bueno, dominaba el acordeón y a pesar de su corta edad tocaba muy bien. El maestro Vidal nos integró en un grupo musical y cuyo nombre fue conocido por mucho tiempo como los Cumbancheros del Trópico, integrados por puros niños de la escuela Juchitán. Con esto tuvimos la oportunidad de salir a varios lados de aquí de la ciudad, fuimos a ver comunidades vecinas e incluso al estado, a la capital del estado. Dentro de mis compañeros que hasta la fecha pues todavía convivimos, muchos de ellos son profesionistas muy elevados, con cierto prestigio hasta cierto punto de nivel internacional, ¿sí? Y pues los felicito, porque esta escuela nos dio ese privilegio de poder alzar y realzarnos nosotros para poder continuar estudiando en otras escuelas más adelante. Después de la secundaria que estuvimos aquí en Juchitán, pues cada quien agarró caminos diferentes y estudiamos en diversas áreas. Yo estudié el área administrativa. Hoy a los maestros y a los niños de esta escuela que están cumpliendo su 80º aniversario, les felicito y les hago llegar un pequeño mensaje para que pues ustedes que están ahorita iniciando la primera etapa escolar puedan lograr llegar a su objetivo el día de mañana. Es importante que estudien para lograrlo. Los maestros ahorita que tenemos o que se tienen son maestros muy bien preparados. Hay que también, ahora sí, animarlos a que continúen con ese interés de mejorar a nuestra niñez, porque solamente así podemos salir de los problemas que se están viviendo aquí en nuestra comunidad y a nivel nacional. Y los felicito nuevamente a los maestros y a la dirección. Gracias. Hola, me llamo José Piñón Orozco
Tengo la fortuna de pertenecer a dos razas. Nací en la población de Estación Saravia, perteneciente al Bajo Mije. Mi padre Mije, mi madre zapoteca. Por ello asistí aquí a la primaria en la generación 54-59. Recuerdo el edificio aquel que nos albergó en ese entonces. Era para mí un edificio enorme, grande. Jamás había visto una escuela tan grande como era el edificio aquel y que hoy se ha reconstruido. Recuerdo a mis maestros, al maestro Guillermo Flores, al maestro Luis, al maestro Ángel, al maestro Ricardes, a la maestra Carmina, en fin, a varios, en el que nos daban una enorme disciplina. En aquella época se tenía prohibido pronunciar una palabra zapoteca dentro del salón. Era muy castigado el niño que emitía una expresión zapoteca. Sin embargo, a la hora del recreo tuve la fortuna de tener amigos que aprendí el zapoteco con ellos. También lo aprendí, que hoy lo hablo, y he escrito un libro donde conjugué los verbos en zapoteco. La Escuela Centro Federal Escolar Juchitán es de grandes recuerdos en mi memoria. Aquí tuve grandes amigos como Pablo Castillejos, en paz descanse, un gran guitarrista, un gran maestro, un gran cantor de su expresión indígena, cantaba canciones en zapoteco. A Arturo Sánchez, un gran QVP, médico también con la especialidad de neurólogo. En fin, grandes amigos que hoy tengo un gran afecto por ellos, a pesar de su falta de ser físicamente, pero viven en mi corazón. De ahí los grandes recuerdos que emanan en mi memoria al ver con tristeza aquel edificio derruido. Afortunadamente también estuve presente cuando lo empezaron a golpear y pareciera que estuvieran golpeando mi corazón en aquel instante. Hoy se maravillan mis ojos también al ver un edificio fuerte que ha de albergar a nuevas generaciones en busca de su progreso. Muchas gracias. Mi nombre es Vidal Ramírez Pineda, soy vecino de la 6ª sección de esta ciudad, por lo que me tocó estudiar en el Centro Escolar Federal Juchitán y soy de la generación 64-69. Recuerdo con aprecio a mis maestros, Héctor Salinas en primer año, en segundo año la maestra Margarita Cotier, la profesora Ofelia Jiménez Chiñas, la maestra Paula Arenas, el maestro Miguel Sánchez y el profesor Tomás Villalobos. Nuestro director fue el maestro Sergio Martínez, y también recuerdo a los intendentes que estuvieron trabajando allá, el señor Bernardo, más conocido como el Malinche, Taiginio de la 5ª sección, y también llegué a ver al señor Tachem, que eran los que tocaban la campana y que pues eran los que imponían el orden como si fueran los prefectos de aquellos tiempos. Pues de esta generación también, de uno de los eventos importantes que yo recuerdo fue acompañar a mi grupo a hacer la guardia de honor cuando el general Eliodoro Charis Castro falleció en el año 64. Ahí nos tocó estar cerca del féretro del general. Y bueno, pues nuestra escuela, que es una escuela emblemática, lamentablemente el año pasado por los terremotos sucumbió, y ahora en este año resurge como el ave fénix entre las cenizas para darle, que sea como un foro, que sea como un faro de luz para las nuevas generaciones de juchitecos y de ismeños. Aprovecho la oportunidad
para felicitar al personal docente, administrativo, de servicios de este plantel educativo por sus primeros 80 años de vida y a la vez también exhortar a los niños y padres de familia y al pueblo en general que amemos a este Centro Escolar Federal Juchitán, conservándolo como nos los acaba de entregar el personal del Ejército Mexicano y los trabajadores juchitecos que muy atinadamente han dirigido la construcción de esta segunda etapa del Centro Escolar Juchitán. Yo soy Ulises Hernández Luna, tengo 64 años de edad. Me tocó estudiar en el Centro Escolar Federal Juchitán, como se le llamaba antes, actualmente Centro Escolar Juchitán, antes era federal, escuela federalizada, por la lucha que se dio de que las escuelas fueran reconocidas como por la federación. Por esa razón se le llamó después Centro Escolar Federal Juchitán. Recuerdo de aquella época, los años 60, 69, en que me tocó estudiar, 62, 69, mis maestros, algunos de mis maestros o algunos de los maestros que de aquella época, como la maestra Lourdes Alegría, el maestro Eufemio, el maestro Feliciano López Félix, gran maestro, y mi maestro de cuarto y quinto grado, Juan Villalobos, o Juan Rayu, como le llamaron al gran maestro. Muy atento, muy dedicado a su trabajo el maestro. Yo recuerdo cuando llegaba al salón de clase, entraba con esos trancos largos que daba el maestro, unos pasotes, y se paraba, dejaba sus cosas en el escritorio y regresaba al centro enfrente del salón y decía: cabeza, ojos, oreja, nariz, y recorría el cuerpo todos los días, y teníamos que repetir los alumnos, repetir todo eso, decía, para que ustedes se graben el nombre del cuerpo, de las partes del cuerpo humano. Es una, lo que recuerdo del maestro, los recuerdos positivos de aquella época. Lo negativo que puedo recordar es que hubieron épocas en que la escuela Juchitán la convirtieron en cuartel. Hubieron tiempos en que no íbamos a clases porque el ejército llegaba y allí se instalaba. No sabré, jamás supe por qué razón, a qué venían, pero ahí estaban los señores. Y pues no íbamos a clases, ¿sí? Hasta que se retiraban ya nos reincorporábamos a nuestras clases en la escuela, ¿no? Y el correr, la inocencia de aquella época de los alumnos, la buena fe de los maestros, ¿sí? El respeto. Correteábamos, íbamos a planta baja, subíamos las escaleras, íbamos a la planta alta por los pasillos. No existía aquel de que no corras porque te vas a caer. No, aquí todo el mundo corría. Y era época de fuertes lluvias, llovía muchísimo. Y pues tampoco había eso de que está lloviendo fuerte y no van a ir a la escuela, no, los papás nos mandaban y teníamos que recorrer 1 kilómetro por lo menos. A mí me tocó, yo vivía en la segunda sección por el campo de béisbol y me venía caminando por lo que llamábamos entonces la carretera, que era la única calle pavimentada, que era asfaltada, que era la 16 de septiembre. Entonces veníamos caminando por allí y pues veníamos jugueteando en los charcos. Y no nos enfermamos para nada. Pues yo quiero enviarle un mensaje a los padres de familia, incluso a los niños que nos escuchen, que amen sus escuelas, que amen la educación, que recordemos al fundador, uno de los fundadores de este centro escolar, el general Eliodoro Chávez Castro, quien nos decía: escuela, escuela y más escuela, escuela que nunca tuve, que mis paisanos la tengan. Escuela. Y tuvo mucha razón el general. Gracias. Hermanas y hermanos juchitecos, les habla la señora Lugarda Charis Luna. Les saludo afectuosamente y me dirijo a ustedes para recordarles que en este mes de septiembre del año 1218, el Istmo Oaxaqueño y en especial en nuestra ciudad, celebramos 80 años de haberse fundado el Centro Escolar Federal Juchitán, para gloria de muchas generaciones
siendo la primera escuela de su tipo con carácter regional, gestionada por mi padre, el general Heliodoro Charis Castro, al general Lázaro Cárdenas del Río, siendo este presidente de la República, en recompensa por la vida y sangre que ofrendaron los juchitecos por la defensa de la patria mexicana en diversos hechos de la historia nacional. El año pasado, el 7 y 23 de septiembre, los juchitecos sufrimos la fuerza indomable de la naturaleza a través de 2 terremotos, destruyendo nuestros edificios emblemáticos. Uno de ellos, el Centro Escolar Juchitán, y que además seguimos viviendo sus estragos. Sin embargo, acá estamos con vida, gracias a Dios. Hoy nuestra escuela emerge cual ave fénix entre los escombros, con más fuerza y vigor para afrontar las inclemencias del tiempo. Gracias a los ingenieros del ejército mexicano, se encuentra de pie, brillando con luz propia, cual faro que ilumina y conduce a puerto seguro a los navegantes. Esta es nuestra escuela, nuestra gran escuela madre, la Escuela Juchitán. Invito a los niños y niñas, docentes, personal administrativo, padres de familia, personal de intendencia, que la cuiden, que la quieran, que la amen, como si fuera su propia casa, como lo que es el templo del saber. Voy a relatar una anécdota sobre el nombre de la Escuela Juchitán. El general Lázaro Cárdenas del Río quería que la escuela se llamara Escuela Revolución. El general Charis se opuso y dijo que no, que se llamara Escuela Centro Escolar Federal Juchitán, porque así se llama la comunidad en donde está habitada la escuela. Para no contradecir al general Lázaro Cárdenas del Río, le dijo: bueno, si usted y los juchitecos me ayudan a construir un centro recreativo, un parque, yo lo llamaré Parque Revolución. Por eso se llamó la escuela Centro Escolar Federal Juchitán. Y más tarde el parque se llamó Parque Revolución. Ahora cambió de nombre, ahora se llama Parque Heliodoro Charis Castro.